En las profundidades más antiguas del mundo, mucho más allá de la memoria humana, donde las capas del tiempo se han endurecido en piedra y silencio, una criatura trabaja en soledad. No tiene voz. No tiene rostro que exprese emoción. No tiene prisa. Su propósito no ha cambiado en milenios. Cada día, si es que el tiempo existe en aquel abismo, extiende un nuevo hilo. Un hilo de seda tan fuerte como el destino mismo. Un hilo que al ser unido al resto de la red acerca un poco más el fin del mundo. Porque Atlach-Nacha no es una criatura ordinaria. No es bestia ni demonio ni dios, al menos no como los humanos entienden esas palabras. Atlach-Nacha es una tejedora de realidades, una arquitecta cósmica. Y cuando su obra esté completa, el universo cambiará para siempre. Atlach-Nacha fue introducida por el escritor Clark Ashton Smith en su relato The Seven Guises, publicado en 1934. En aquella historia, un arrogante noble de nombre Ralibar Booth emprende una expedición para cazar monstruos, pero es él quien termina siendo cazado por su propio destino. Obligado por una serie de maldiciones impuestas por entidades y hechiceros antiguos, Booth desciende por mandato sobrenatural hasta las entrañas del monte Bormitadredd. Allí encuentra a Atlach-Nacha, una inmensa araña con rostro humanoide, suspendida sobre una telaraña que une dos abismos infinitos. El noble se convierte en parte de esa obra, no como alimento, sino como herramienta. Su castigo es eterno: ayudar a tejer, hilo a hilo, nudo a nudo, hasta el fin. Pero lo que Smith planteó en ese relato no fue solo una historia de castigo y horror, fue la introducción de un concepto mucho más grande, porque Atlach-Nacha no es simplemente una criatura atrapada bajo una montaña, es un símbolo de una verdad cósmica mucho más amplia, la existencia de entidades que no pueden ser comprendidas, que no se comunican, que no obedecen lógica moral alguna. Entidades que simplemente son y cuyo poder no reside en su violencia o en su ira, sino en su propósito inalterable. Atlach-Nacha no odia a la humanidad, no la envidia ni la ignora. La humanidad simplemente no es relevante para ella. Su tarea es más grande, más antigua: tejer un puente, uno que unirá dos mundos, el mundo físico y la tierra de los sueños. La Tierra de los Sueños es una dimensión paralela dentro del universo de H.P. Lovecraft, explorada a fondo en historias como La búsqueda onírica de la desconocida Kadath. Es un mundo donde el pensamiento moldea la materia, donde los dioses caminan junto a los soñadores, y donde el tiempo fluye como una corriente inestable. Atlach-Nacha, desde las profundidades de la Tierra, está construyendo una conexión directa entre ese mundo y el nuestro. La telaraña que teje no es meramente física, es multidimensional. Cada hilo atraviesa los límites entre realidades, y cuando esa red esté terminada, los dos mundos se fundirán en uno solo. ¿Qué significa eso? Significa el colapso de las leyes físicas, el fin de la lógica, el sueño y la vigilia mezclados en una sola experiencia continua. Seres imposibles entrando en nuestro mundo, pensamientos materializándose, la identidad humana disuelta, y en última instancia el fin de la realidad tal como la conocemos. Atlach-Nacha no se alimenta de cuerpos, se alimenta de trabajo. Las víctimas humanas que encuentran su red no son consumidas en el sentido tradicional, son capturadas, suspendidas en la telaraña y obligadas a contribuir a su construcción. Una vez atrapados, estos individuos no mueren, viven, pero sus mentes son absorbidas por la tarea, pierden todo sentido del yo, se convierten en extensiones de la voluntad de Atlach-Nacha, repitiendo los mismos movimientos una y otra vez, hilando con una precisión aterradora. Esta no es una tortura activa, es algo peor, la reducción de la conciencia a una función mecánica, un castigo que no duele, porque el dolor requiere identidad. Las interpretaciones de esta figura han evolucionado con el tiempo. En juegos de rol como la llamada de Cthulhu, Atlach-Nacha es considerada un primigenio, una entidad anterior a los dioses, anterior incluso al tiempo. Su presencia se siente pero rara vez se manifiesta directamente. Existen cultos secretos que intentan comunicarse con ella, o incluso ayudarla a terminar su red, creyendo que la fusión de los mundos traerá una nueva forma de existencia. Pero estos cultos no entienden lo que piden, no están preparados para la consecuencia final,
porque cuando los dos mundos se unan, ya no habrá humanidad, no habrá historia, solo el tejido, solo la red. En el universo de Pathfinder, una franquicia de fantasía con una mitología propia influenciada por el horror cósmico, Atlach-Nacha es vista como una de las grandes antiguas. Aquí se le otorga una forma más definida, una diosa de la creación que, sin embargo, crea solo para destruir. Su telaraña es una estructura perfecta, una obra maestra de geometría cósmica, pero al ser completada, esa obra se convierte en una herida en la realidad. Este contraste entre creación y aniquilación es central a su simbolismo. Atlach-Nacha representa el esfuerzo infinito que no tiene propósito, la belleza que destruye, el trabajo como castigo. Más allá de los textos y los juegos, Atlach-Nacha ha capturado la imaginación de quienes buscan el significado oculto detrás del mito de Cthulhu. Su rostro humano es una pista escalofriante. ¿Por qué tiene un rostro humano? Es un reflejo simbólico de nuestra naturaleza, una burla o una advertencia de lo que podríamos convertirnos. Algunos teóricos sugieren que Atlach-Nacha podría ser lo que queda de una civilización perdida, de una humanidad anterior que al alcanzar ciertos límites del conocimiento o la manipulación de la realidad se transformó en algo más, algo ajeno, algo funcional, algo útil para un propósito que ya no le pertenece, porque ese es el núcleo del horror que representa Atlach-Nacha. No es la muerte, no es el dolor, es la pérdida del propósito personal, la conversión del alma en engranaje, una herramienta, en hilo. ¿Qué valor tiene la voluntad humana frente a una voluntad que no se puede comprender? ¿Qué sentido tiene resistirse cuando no hay enemigo? Solo tarea. El horror cósmico, a diferencia del terror convencional, no se basa en el miedo a lo que puede dañarnos, sino al descubrimiento de que somos irrelevantes. Frente a entidades como Atlach-Nacha, el héroe no puede ganar, no puede convencer, no puede huir, solo puede ver y entender. Demasiado tarde. Atlach-Nacha no necesita mover un solo dedo para provocar miedo. No necesita destruir ciudades ni levantar tormentas. Solo necesita seguir tejiendo, porque cada hilo que une, separa. Cada nudo que ata libera fuerzas que no deberían encontrarse. Y cuando la telaraña esté completa, no se sabrá con certeza cuándo. Será como si siempre hubiese estado allí. No habrá cataclismo visible. Solo un deslizamiento, un desgarro suave, y el mundo será otro. Y sin embargo, la red ya vibra, en ciertos sueños que comparten personas en distintas partes del mundo, en estructuras arquitectónicas que aparecen en lugares aislados, semejantes a patrones arácnidos, en lenguas muertas que describen seres que tejen túneles en la roca, mucho antes de que la humanidad emergiera de sus cimas. Quizá Atlach-Nacha no está sola. Quizá no está inmóvil, quizá el telar está mucho más avanzado de lo que cualquiera imagina. Y si es así, cada uno de nosotros podría estar ya suspendido en la red, soñando, tejiendo sin saberlo. Si alguna vez despiertas con la sensación de haber trabajado durante la noche, si en tus pensamientos encuentras estructuras que no comprendes, si te atraen los patrones repetitivos sin razón aparente, quizá ya formas parte de su obra. Atlach-Nacha no necesita que creas en ella, solo necesita que no interrumpas su tarea, porque el hilo sigue creciendo, el telar se expande, y algún día, no hoy, quizá no mañana, pero inevitablemente, el último hilo será atado, la última vibración recorrerá la red, y entonces todo cambiará. Atlach-Nacha, reina de las arañas de Leng, tejedora de mundos, constructora del fin.